Dios mío, esa pared está a punto de caer. Retrocedan todos. Atrás. Oh, vaya. Esto podría ser algo grande. Sí, ahí viene. Eso es algo grande. Hace momentos, Estados Unidos fue golpeado por una serie de eventos calamitosos que han dejado a la nación tambaleándose en shock. En California, queridas autopistas se desmoronan en el mar, reclamadas por una tierra que ha perdido su estabilidad. Simultáneamente, la ciudad de Nueva York se enfrenta a inundaciones sin precedentes, sumergiendo vecindarios enteros en cuestión de minutos. Por todo el país, los animales exhiben comportamientos extraños, actuando con una certeza inquietante, como si presintieran un profundo cambio. Ahora, los terremotos sacuden California y más allá, desestabilizando regiones que antes se creían seguras. Lo que ha asombrado a millones no es un solo desastre, sino una confluencia de muchos, ocurriendo demasiado rápido para ser desestimados como mera coincidencia. Momentos como estos exigen nuestra atención, no nuestra distracción. Si sientes que algo más profundo se está desarrollando, muy parecido a este vídeo, por favor comenta y suscríbete, porque la conciencia es primordial antes de que pueda llegar la comprensión. A lo largo de las costas del norte y centro de California, icónicas autopistas sucumben al Pacífico, colapsando en el agitado mar. Atrapados en una violenta conmoción que nadie previó, las carreteras 1 y 101, consideradas durante mucho tiempo símbolos de fortaleza duradera, ahora fallan inesperadamente y sin previo aviso. Segmentos enteros de carretera, barandillas y la propia tierra debajo de ellas se desprenden, cayendo al océano. Esto no es simplemente una serie de deslizamientos de tierra aislados, señala un movimiento más profundo e implacable bajo la superficie. Los científicos han confirmado que el suelo bajo estas comunidades se está hundiendo lentamente, desplazando y deformando de maneras que los ingenieros nunca anticiparon. Lo que antes se consideraba sólido y confiable ya no es seguro. Los antiguos árboles de secuoya ahora se encuentran precariamente suspendidos sobre el aire vacío, sus raíces expuestas e impotentes para retener la tierra. La convergencia de poderosas tormentas, aguas oceánicas inusualmente cálidas, acantilados saturados y el implacable oleaje ha llevado al colapso de estructuras que creíamos permanentes, todo dentro de una sola temporada. Desde Crescent City hasta Big Sur, las autoridades lucharon por responder y los residentes observaron con incredulidad. Los equipos de emergencia corrieron hacia las brechas, pero el daño era absoluto. Las barandillas de concreto y vastas extensiones de tierra se desprendieron, cayendo hacia el océano. Sonaron sirenas, su urgencia compitiendo con el estruendo del oleaje. Los viajeros quedaron varados, las rutas de suministro vitales cortadas. Por la radio, sombríos anuncios no ofrecieron soluciones rápidas. Lo que alguna vez se sintió como una amenaza distante y de movimiento lento llegó con una rapidez impactante. Junto a esta devastación inmediata, se cernía una crisis más silenciosa. Si una de las carreteras más críticas de California podía desaparecer casi de la noche a la mañana, ¿qué más a lo largo de esta costa podría estar en riesgo? Pero esto no se trata simplemente de fallas en la infraestructura, se trata de la exposición de nuestros cimientos mismos. La tierra misma, de la que dependemos, se está moviendo bajo nuestros pies. Esta situación evoca las profundas palabras de Isaías 24, 18-20. La tierra está completamente quebrada. La tierra se ha roto en pedazos. La tierra se sacude violentamente. Lo que alguna vez consideramos seguro ahora se está redefiniendo. Esto no es simplemente una advertencia de destrucción física, es una señal divina, un llamado a la atención. A medida que los temblores de la Tierra reflejan un cambio cósmico mayor, los eventos que se desarrollan ante nosotros hoy pueden ser ecos de esta misma advertencia divina, donde las mismas cosas en las que confiábamos como estables ahora están siendo desafiadas, exigiendo una reflexión más profunda y una alineación con verdades superiores. A medida que la Tierra cede, también lo hace nuestra ilusión de permanencia. Si lo que confiamos que duraría generaciones puede desaparecer en nuestra propia vida, entonces, ¿qué en nuestro mundo es verdaderamente estable? Quédate conmigo mientras profundizamos en estos eventos en desarrollo, porque las respuestas pueden ser más inquietantes de lo que imaginamos. Así como la tierra tembló en toda California con caminos costeros colapsando en el Pacífico, Nueva York se enfrentó a un evento igualmente impactante. Lluvias récord azotaron la ciudad con una fuerza implacable,
inundando calles y metros más rápido de lo que cualquier sistema de drenaje podría manejar. En cuestión de horas, barrios enteros quedaron sumergidos y el icónico sistema de metro se transformó en un río caudaloso. Los equipos de emergencia se apresuraron, pero no se encontró una solución rápida. Esto no fue simplemente una tormenta. Fue una fuerza abrumadora que paralizó sistemas de maneras que ni siquiera las ciudades más preparadas pudieron resistir. Pero no fueron solo las inundaciones las que perturbaron a los residentes. Por encima del caos, ocurrió un fenómeno extraño, un sonido profundo y quejumbroso llenó el aire. No era trueno, ni sirenas, sino un zumbido prolongado que se extendió por el cielo. Los testigos lo describieron como antinatural, como si el cielo mismo respondiera al agua debajo. El sonido persistió, cambiando de tono, un pulso continuo que se intensificó a medida que las inundaciones alcanzaban su punto máximo. Los socorristas confirmaron que no había causas conocidas para el ruido, ni aviones, ni actividad industrial, ni evento meteorológico. El sonido parecía emanar de una fuente fuera del alcance del clima ordinario. Esto fue más que una tormenta, se sintió como una señal. Las Escrituras hacen eco de la gravedad de tales eventos. Génesis 7 y 11 dice, las compuertas del cielo se abrieron, señalando el control divino sobre las inundaciones de la tierra. El Salmo 29, 3 añade, la voz del Señor está sobre las aguas, reforzando que tanto la tierra como el cielo están sujetos a un mando superior. Estos versículos nos recuerdan que cuando ocurren tales perturbaciones, no es simplemente la naturaleza en acción, sino un mensaje divino. A medida que las aguas retrocedieron, el sonido se desvaneció, dejando una profunda inquietud, una sensación de que algo más grande se estaba desarrollando más allá de la comprensión humana. Lo que comenzó como un simple evento meteorológico se convirtió rápidamente en una poderosa convergencia de tierra y cielo, alterando todo a su paso. ¿Qué está sucediendo realmente bajo la superficie? ¿Y si el cielo mismo está reaccionando, qué mensaje más grande se está enviando? Quédate conmigo mientras continuamos desentrañando el significado más profundo de estas señales, porque las respuestas pueden ser más inquietantes de lo que imaginamos. En todo Estados Unidos, se está desarrollando un preocupante patrón de desorientación animal, que señala un profundo cambio bajo la superficie. A lo largo de las costas, las ballenas se varan inexplicablemente en lugares lejanos a sus rutas migratorias habituales. No son ballenas jóvenes y desorientadas, sino animales maduros y sanos que han navegado los océanos durante años. Lo que está sucediendo ahora parece antinatural, como si el mapa mismo en el que confían se hubiera alterado repentinamente. En tierra, los agricultores informan que el ganado se niega a cruzar caminos familiares que han transitado durante años. A pesar de la ausencia de obstáculos visibles o depredadores, los animales se quedan quietos, como si presintieran un peligro inminente, negándose a avanzar. Este comportamiento no está impulsado por el miedo, sino por una certeza arraigada, como si intuyeran que algo anda mal y no pueden ser persuadidos para continuar. De manera similar, la vida silvestre está exhibiendo un comportamiento inusual. Las aves abandonan sus nidos prematuramente y las criaturas del bosque alteran sus movimientos, evitando sus territorios habituales. Estos cambios en el comportamiento animal no son aleatorios, están sincronizados en diferentes especies, lo que sugiere una respuesta a la misma perturbación subyacente. La Biblia habla de este fenómeno con asombrosa claridad. En Job 12, 7, dice, pero preguntad a las bestias, y ellas os enseñarán. Los animales, como participantes de la creación, responden instintivamente a los cambios que los humanos aún no perciben. Romanos 8 y 22 también nos recuerda, porque sabemos que toda la creación gime a una, como si estuviera de parto hasta ahora. Esto habla de la profunda respuesta instintiva de la tierra y sus criaturas a los cambios en energía, presión y tiempo divino, mucho antes de que los humanos puedan interpretar las señales. Si la creación responde instintivamente a estos cambios, ¿qué dice sobre nuestra conciencia de lo que está por venir? La tierra, a través de sus criaturas, está reaccionando a algo bajo la superficie. ¿Estamos escuchando? Permanece con nosotros mientras continuamos monitoreando estas señales inquietantes. A medida que los patrones cambiantes de la naturaleza continúan desarrollándose, el sur de California se encuentra ahora atrapado en la espiral de una inquietante actividad sísmica. No se trata simplemente de temblores ocasionales o réplicas,
Es una serie de sismos que ocurren en rápida sucesión, sacudiendo la región implacablemente. Lo que alguna vez se consideró tierra estable y segura ahora se está fracturando, mientras profundas grietas dividen la superficie. Edificios que alguna vez se creyeron construidos sobre tierra firme ahora se balancean bajo la presión. Las carreteras se abollan y la propia tierra bajo nuestros pies parece temblar con creciente inquietud. Los científicos han informado que estos terremotos no son eventos aislados. Son parte de una secuencia de temblores que continúan sacudiendo la región. Con cada réplica, la tierra se siente más inquieta, como si no pudiera volver a su lugar. Los datos de los sismógrafos confirman la inquietante verdad. Los temblores se intensifican y se propagan a regiones previamente no afectadas por una actividad sísmica frecuente. Los expertos luchan por explicar por qué estos terremotos ocurren con tanta frecuencia y por qué crecen en intensidad. Aún más alarmantes son los profundos ruidos de rechinamiento reportados por los residentes, que parecen emanar de debajo de la superficie, como si la propia tierra se estuviera esforzando contra una presión invisible. El silencio entre los sismos es quizás lo más perturbador de todo. Un silencio que se siente pesado de anticipación, como si algo aún mayor estuviera esperando ser revelado. Los residentes en California han quedado en vilo, sin saber qué vendrá después. La tierra ya no es confiable, el cimiento bajo sus hogares, negocios y autopistas se está moviendo, lenta pero innegablemente. Esta situación recuerda las palabras de la Biblia, ya que la tierra misma responde a fuerzas más allá de la comprensión humana. Isaías 24, 19-20 habla de un tiempo en que la tierra está quebrada. La tierra se ha partido en pedazos, la tierra se sacude violentamente. Esta escritura refleja la actual conmoción en California, donde la tierra misma parece desmoronarse, incapaz de soportar el peso de lo que está sucediendo debajo de la superficie. De manera similar, Ageo 2, 6 nos recuerda, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de muy poco, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Estos versículos hablan de un tiempo en que toda la creación responde al unísono, tierra, cielo y tierra se mueven bajo la presión del tiempo divino. A medida que la tierra tiembla, la pregunta se vuelve más grande. ¿Qué se está revelando debajo de la superficie que aún no podemos ver? La tierra se está moviendo, pero ¿es este el comienzo de algo aún más grande? Mantente atento mientras continuamos explorando estos eventos en desarrollo. Las respuestas podrían estar más cerca de lo que pensamos. Como si la tierra bajo California no fuera ya lo suficientemente inestable. La costa ahora se enfrenta a una amenaza completamente nueva. Olas imponentes que amenazan con engullir ciudades enteras. La bahía de San Francisco se convirtió en el epicentro de uno de los eventos naturales más alarmantes de la historia reciente. Lo que comenzó como un día normal se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando las imágenes revelaron olas que se elevaban de apenas 20 pies a monstruosas murallas de agua más altas que los rascacielos más altos. El agua, mezclada con nubes, ocultó manzanas enteras de la ciudad. Los residentes observaron horrorizados cómo las olas se elevaban muy por encima de ellos, avanzando con una fuerza aterradora. Se emitieron órdenes de evacuación con urgencia y más de 100,000 personas fueron forzadas a adentrarse en el interior, huyendo por sus vidas en cuestión de horas. Los científicos han dado la alarma, señalando la zona de subducción de Cascadia, una falla capaz de desencadenar un mega tsunami, proyectando una sombra ominosa sobre la región. Los expertos predicen que la actividad actual de las olas podría ser un precursor de algo mucho más devastador. No es solo el agua que sube, es la propia tierra bajo el océano, moviéndose de maneras que señalan una catástrofe inminente. La escala de este posible desastre no se parece a nada que hayamos presenciado en la historia reciente. Bíblicamente, este aterrador escenario encuentra su paralelo en Lucas 9 y 25, donde la Biblia habla del rugir del mar y de las olas. Esta escritura captura el aterrador poder del mar de una manera que se siente extrañamente profética. Cuando los mares rugen, no son solo una señal del clima, representan un cambio cósmico, un mundo a punto de cambiar. Génesis 7 y 11 ofrece otro paralelo, donde las fuentes del gran abismo se abrieron, señalando un tiempo en que las aguas de la tierra se liberan, alterando la vida como la conocemos. Las olas que estamos presenciando hoy, en su creciente furia, reflejan el gran diluvio de los tiempos bíblicos cuando el juicio de Dios se ejecutó en forma de aguas incontrolables. ¿Qué sucede cuando el mar se niega a quedarse en su lugar? Si los océanos se agitan así,
¿Qué otras fuerzas yacen debajo de la superficie, esperando ser desatadas? Quédate con nosotros mientras continuamos rastreando estos eventos y exploramos su posible significado. A medida que la Tierra tiembla bajo nuestros pies, un asombroso descubrimiento emerge de las profundidades de Texas, algo que nadie podría haber anticipado. Los arqueólogos han descubierto los restos de un antiguo altar de piedra, escondido en una cueva remota y que data de unos asombrosos 7000 años. Este no es un hallazgo ordinario. Las piedras del altar están apiladas y dispuestas con tal precisión deliberada que está claro que no fue una formación aleatoria. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más notable es la ausencia de restos humanos, cenizas, herramientas o signos de habitación. El altar se erige austero y solitario, sin nada a su alrededor excepto el peso de la historia. Es casi como si hubiera permanecido intacto durante milenios, esperando el momento adecuado para ser revelado. Y lo más inquietante son las extrañas y crípticas marcas que rodean el altar. Incisiones poco profundas, perfectamente espaciadas. Están grabadas en la piedra con una intención casi sagrada. Estos símbolos no corresponden a ningún idioma conocido, ni se parecen a una simple decoración. Parecen deliberados, como si las propias piedras estuvieran hablando, ofreciendo un mensaje que aún no se ha comprendido completamente. En las escrituras, los altares son lugares significativos, que siempre aparecen después de momentos de juicio y antes de nuevos comienzos. Noé construyó un altar después del diluvio. Abraham construyó altares en momentos críticos de su viaje, y Elías construyó uno después de la confrontación en el Monte Carmelo. Estos altares no son solo estructuras físicas, simbolizan transiciones, encuentros divinos y preparaciones para lo que está por venir. Este descubrimiento llega en medio de una inestabilidad generalizada sobre el terreno, lo que aumenta aún más su peso simbólico. Mientras el mundo alrededor de este sitio tiembla de incertidumbre, un antiguo pacto parece haber sido marcado en piedra, intacto por el tiempo hasta ahora. La Biblia se hace eco de este descubrimiento con las palabras de Joel 2, 30-31, que presagian señales en la tierra y en los cielos antes del día del Señor, cuando el juicio y la misericordia de Dios convergen. En un mundo que parece cada vez más inestable, este antiguo altar ofrece un escalofriante recordatorio. Lo que estaba enterrado solo se revela cuando llega el momento señalado. El significado de este hallazgo no reside solo en su antigüedad o su forma. Reside en la inquietante certeza de que este altar no es una reliquia del pasado, sino una señal que apunta hacia algo aún por desarrollar. ¿Es este altar un llamado a la atención, un recordatorio divino de que estamos en el umbral de un nuevo comienzo? Ahora, continuemos explorando los significados más profundos detrás de estas revelaciones. En California, árboles de siglos de antigüedad, que se erigen como símbolos de fortaleza y resistencia, han muerto repentinamente casi simultáneamente en un lapso de 48 horas. Lo que es aún más desconcertante es que no hay una explicación obvia. No ha habido incendios forestales, ni enfermedades visibles, ni lenta descomposición con el tiempo. Estos gigantes imponentes colapsaron en un instante, sus hojas se marchitaron, sus troncos se debilitaron y sus raíces, una vez robustas, no pudieron sostenerlos. Durante generaciones, estos árboles se han erigido como monumentos vivientes del tiempo, soportando condiciones difíciles y sobreviviendo a desastres naturales. Sin embargo, sin previo aviso, la vida que debería haber durado siglos ha terminado abruptamente. Lo que es aún más inquietante es que esta muerte no se limita a uno o dos árboles, está sucediendo en todo el estado en grupos, casi como si algo estuviera obligando a estos antiguos seres a caer al unísono. Los expertos están desconcertados. No hay una causa clara, ni signos de enfermedad, ni cambios climáticos, ni amenazas visibles. Es como si la propia naturaleza hubiera elegido este momento para acabar con la vida de estos centinelas imponentes, planteando una pregunta más profunda y desconcertante, ¿qué señala esta destrucción repentina? La Biblia ofrece un escalofriante eco en Mateo 3 y 10, ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esta advertencia bíblica no se refiere solo a los árboles, sino a todo lo que perdura. La longevidad no garantiza la supervivencia sin propósito. Árboles que han soportado siglos, resistiendo tormentas e incendios, ahora fallan sin explicación. Este incidente no se trata solo de árboles, es un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida misma.
Nos llama a reconsiderar en qué confiamos para la estabilidad. Lo que parece permanente puede no serlo. ¿Podría esta muerte repentina de la naturaleza ser una señal? ¿Nos está diciendo algo más profundo, algo que no estamos logrando comprender? Mantente atento mientras continuamos explorando este inquietante misterio. Hace unos días, ocurrió algo extraordinario en las costas de Miami Beach, Florida. Al caer la noche, enormes olas se precipitaron hacia la orilla. Solo que estas olas no eran solo agua, brillaban con una extraña y antinatural luz azul, iluminando las oscuras aguas mientras rompían en la playa. La vista era tan llamativa que los coches se detuvieron y la gente se quedó paralizada por el asombro y el miedo. Las olas brillantes parecían pulsar con una energía que no se podía explicar, un fenómeno inquietante que dejó a los testigos buscando respuestas. Los científicos intentaron explicar el espectáculo, atribuyéndolo a la bioluminiscencia, un efecto causado por microorganismos que se iluminan en el agua. Sin embargo, admitieron rápidamente que la intensidad y el brillo de la luz superaban con creces lo que se ve típicamente en la naturaleza. Algunos sugirieron que la contaminación y la turbulencia podrían haber intensificado el efecto, pero nadie pudo explicar completamente la magnitud de la iluminación o la extraña sensación que evocaba. La Biblia ofrece un escalofriante paralelo a este evento. Apocalipsis 16:3 habla de un tiempo en que el mar se convirtió en sangre como de muerto. El mar, una poderosa fuerza de la naturaleza, responde al mando divino, moviéndose de maneras que desafían las explicaciones naturales. Las olas brillantes en Brighton Beach podrían verse como algo más que una anomalía ambiental, pueden ser una señal. La creación misma parece comportarse de manera antinatural, atrayendo la atención hacia algo más grande, algo más allá de la comprensión humana. La pregunta sigue siendo, ¿solo brillaba el océano, o estaba tratando de decirnos algo? ¿Es este un evento natural, o la Tierra misma está hablando en un idioma que aún no hemos comprendido? Mantente atento mientras continuamos explorando estos extraños eventos. ¿Qué crees que significa esta inusual exhibición? ¿Podría ser una señal de algo más grande? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios y permanece con nosotros para más actualizaciones sobre este misterio en desarrollo. A través de los Estados Unidos, una serie de eventos extraordinarios se ha desarrollado, sacudiendo a la nación hasta la médula. En California, las autopistas costeras, alguna vez consideradas indestructibles, se han desmoronado en el mar, erosionadas por una tierra que ya no es estable. Las secuoyas antiguas, símbolos de resistencia, ahora se erigen con raíces expuestas, impotentes ante la tierra cambiante. La ciudad de Nueva York ha sido sumergida bajo lluvias récord, inundando calles y metros más rápido de lo que cualquier sistema podría manejar. Mientras tanto, el comportamiento animal en todo el país se está volviendo cada vez más extraño, ya que las criaturas responden instintivamente a cambios que los humanos aún no comprenden. Además de esto, California está experimentando una serie de terremotos, con temblores que desestabilizan regiones que alguna vez se consideraron seguras. Lo que está sucediendo no es una mera coincidencia. Estas señales convergen demasiado de cerca para ser ignoradas. Esta ola de eventos inquietantes se asemeja a las profecías bíblicas de disrupción y advertencia divina. Isaías 24:19-20 dice, la tierra está quebrada. La tierra está rota en pedazos. La tierra se sacude violentamente, haciendo eco de la violenta respuesta de la tierra a fuerzas fuera del control humano. La tierra que tiembla, las carreteras que se derrumban, las aguas que suben, no son solo el resultado de causas naturales, son señales de que algo más grande está en juego. De manera similar, el Salmo 29:3 habla de la voz del Señor sobre las aguas, reforzando que tanto la tierra como el cielo están sujetos a la autoridad divina. Lo que estamos presenciando hoy es más que simples cambios meteorológicos o geológicos. Es un recordatorio de que el poder divino gobierna tanto la creación como la destrucción. El extraño comportamiento de los animales ofrece otra indicación de que algo está cambiando bajo la superficie. En Job 12:7, la Biblia nos dice, pero preguntad a las bestias y ellas os enseñarán. Los animales, como parte de la creación, responden instintivamente a los cambios ambientales, a menudo sintiendo las interrupciones mucho antes que los humanos. Las ballenas se varan lejos de sus rutas migratorias, el ganado se niega a cruzar caminos que han recorrido durante años, y las criaturas del bosque cambian sus movimientos.
Estas son señales de que la creación está respondiendo a algo invisible. Romanos 8:22 nos recuerda además, porque sabemos que toda la creación gime a una, como si estuviera de parto hasta ahora. La tierra misma está reaccionando a algo, instándonos a prestar atención. Vemos más ecos del juicio divino en las olas que suben por la costa de California. Lucas 9:25 habla del rugido del mar y las olas, una referencia a las fuerzas tumultuosas que señalan un cambio cósmico. Al igual que en Génesis 7:11, donde las fuentes del gran abismo se abrieron, estamos presenciando el comportamiento violento e impredecible de las aguas de la tierra. Ya sean las olas imponentes en San Francisco o el extraño brillo azul que ilumina Miami Beach, estos eventos parecen ir más allá de las explicaciones naturales, señalando que la Tierra está respondiendo al tiempo divino. El colapso de árboles centenarios en California sirve como otro crudo recordatorio de la fragilidad de la vida. Estos árboles, que han resistido condiciones duras durante generaciones, cayeron repentinamente sin previo aviso. Esta muerte repentina de la naturaleza sin una causa clara refleja Mateo 3:10, donde está escrito: ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Estos árboles, símbolos de resistencia, ahora yacen caídos, recordándonos que la longevidad no garantiza la supervivencia sin propósito. En estas señales, terremotos, inundaciones, desorientación animal y el colapso de la naturaleza, se nos llama a considerar que es verdaderamente estable en nuestro mundo. Lo que alguna vez pareció permanente, desde la tierra bajo nuestros pies hasta las criaturas que caminan sobre ella, ahora se está moviendo y desmoronando. Estas señales son más que simples accidentes de la naturaleza, son mensajes divinos, un llamado a la atención, advirtiéndonos que el fundamento sobre el que estamos parados no es tan seguro como pensábamos. A medida que somos testigos de estos eventos en desarrollo, la pregunta sigue siendo: ¿estamos prestando atención a lo que se revela debajo de la superficie? ¿O estamos demasiado distraídos para ver lo que viene? Mantente atento mientras continuamos explorando estas señales en desarrollo, ya que su significado más profundo puede ser más inquietante de lo que imaginamos. Haznos saber tus pensamientos en los comentarios y no olvides dar me gusta y suscribirte para más actualizaciones. Mientras nos encontramos en medio de eventos inquietantes que se desarrollan en todo el país, debemos detenernos y reflexionar. Las señales son claras, pero no claman por atención. No vienen con trompetas sonando o caos inundando las calles. En cambio, son sutiles, arrastrándose a nuestra conciencia como sombras en el horizonte. La tierra se mueve bajo nuestros pies. Las aguas suben con una fuerza inusual y la tierra responde con temblores y violentas conmociones, como si la propia naturaleza estuviera clamando en un lenguaje que aún no hemos comprendido completamente. No es el ruido del desastre en lo que debemos enfocarnos, sino la quietud entre las tormentas, los momentos tranquilos que señalan algo mucho más profundo. La tierra tiembla no solo de miedo, sino en preparación. Lo que estamos presenciando no es simplemente una serie de eventos aleatorios, sino una invitación divina a discernir los tiempos en que vivimos. Se nos llama a reconocer que lo que alguna vez creímos seguro puede que ya no sea estable. Nuestros fundamentos están siendo probados, no solo por fuerzas naturales, sino por un poder superior que está sacudiendo gentil pero firmemente el mundo hasta su núcleo. En Apocalipsis 10:11, se nos recuerda que el que tiene oído, oiga. Esta advertencia no es para los pusilánimes, no es para aquellos que se contentan con vivir en la complacencia, ignorando las señales de los tiempos. Es para aquellos que tienen el coraje de escuchar, de mirar más allá de la superficie y de ver las verdades más profundas que se están revelando. El mundo está cambiando y se nos invita a comprender lo que se está desarrollando ante nosotros. Pero la comprensión no llega fácilmente, requiere discernimiento, paciencia y una apertura para ver el panorama general. Cuando el cielo habla a través de la exposición en lugar del fuego, debemos prestar atención. Dios no siempre envía juicio en forma de catástrofes obvias, a veces habla en silencio a través de la quietud de un árbol cayendo, el aumento de las aguas o el extraño comportamiento de los animales. Es en estas señales sutiles que se nos llama a despertar, a abrir los ojos al mensaje divino que se está enviando. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos discerniendo los tiempos? ¿O estamos atrapados en el ruido y la distracción de nuestras vidas diarias? Al mirar los eventos que se desarrollan, debemos preguntarnos, ¿nos estamos preparando para algo más grande?
¿Cuál es el significado de estas señales? ¿Y cómo debemos responder? La Tierra está revelando su inestabilidad. El cielo está reaccionando de maneras inusuales. Y las criaturas de la Tierra están respondiendo instintivamente a cambios que aún no podemos comprender completamente. No es un momento para el pánico, sino para la reflexión. Se nos invita a considerar sobre qué estamos construyendo nuestras vidas y si estamos verdaderamente anclados en lo que es eterno. La pregunta final sigue siendo, cuando el cielo habla a través de la exposición en lugar del fuego, ¿estamos escuchando? ¿Reconocemos las señales? ¿O estamos demasiado atrapados en las distracciones de nuestro mundo para ver el panorama general? Este no es un momento para el miedo, sino para la conciencia. Este es un momento para prepararse, para alinearnos con lo que está por venir y para buscar una comprensión más profunda de los propósitos divinos detrás de estos eventos en desarrollo. Mientras continuamos explorando estas señales y buscando una comprensión más profunda, quiero agradecerles por acompañarnos en este viaje. Por favor, tómense un momento para dar me gusta a este vídeo, comentar con sus pensamientos y suscribirse para más actualizaciones. Su participación es importante mientras continuamos descubriendo el significado detrás de estos misteriosos eventos. Mantente atento mientras profundizamos en estas revelaciones en desarrollo. Y como siempre, sigue observando, sigue discerniendo y sigue buscando la verdad. Algo sucedió que sacudió a Estados Unidos. Una ciudad sufrió graves daños por un incendio recientemente, pocas horas después del terremoto de esa misma tarde, alrededor de las 5 de la tarde. Al mismo tiempo, un sol carmesí ardía en el cielo, proyectando un inquietante resplandor sobre ciudades ya en vilo. Y luego vino el humo, denso, asfixiante, extendiéndose por varios estados. Por todo Estados Unidos, las iglesias se han incendiado. Los cielos se han vuelto rojos y el caos se ha propagado por la naturaleza y la sociedad. Estos no son eventos aislados, están conectados, y tal vez sean la advertencia de Dios. En el vídeo de hoy, exploraremos de qué advirtió Jesús hace siglos y por qué muchos creen que sus palabras se están cumpliendo ahora mismo. Así que quédate con nosotros. Si crees que Dios todavía habla hoy, dale a me gusta, escribe estoy viendo en los comentarios y suscríbete para más. Abramos los ojos antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué pasó en E.U.? ¿En julio de 2025? Algo inexplicable ocurrió en los cielos de América. Durante 3 días consecutivos, un sol rojo sangre flotó en lo alto sobre algunas de las ciudades más conocidas de la nación, Nueva York, Chicago y Dallas. No era el atardecer. No era humo de incendios forestales lejanos. Esta no era una ilusión atmosférica ordinaria. El orbe rojo permaneció inmóvil en el cielo, brillando como una luz de advertencia, sin pestañear y sin moverse. Los meteorólogos estaban desconcertados. Las corrientes en chorro eran normales. No hubo grandes erupciones volcánicas que culpar, ni partículas pesadas en el aire. Los cielos estaban despejados, los vientos en calma. Sin embargo, el sol rojo se negó a desvanecerse. Incluso los científicos, extraoficialmente, admitieron que nunca habían visto nada igual. Y mientras los cielos ardían carmesí, algo aún más perturbador estaba sucediendo en tierra. Las iglesias comenzaron a arder. Desde Texas hasta Ohio, santuarios sagrados, algunos de más de 100 años, se incendiaron en medio de la noche. No hubo rayos, ni evidencia de pirómanos, ni cableado defectuoso. Los investigadores no tenían respuestas. Los incendios se encendieron sin causa, misteriosa, silenciosa y destructivamente. Al mismo tiempo, las redes sociales se inundaron de vídeos de extrañas ocurrencias. Pájaros volando en espirales perfectas, nubes pulsando como olas por el cielo. Una mujer de Kansas publicó un clip de audio grabado exactamente a las 3:33 de la madrugada. Un estallido profundo, como de trompeta, resonando desde los cielos. Sin fuente, sin explicación. La gente comenzó a susurrar la misma pregunta, ¿era solo el clima, o se estaba anunciando algo más grande? Porque en cada generación, hay momentos en que la naturaleza deja de fingir ser normal, momentos en que el cielo mismo habla. Y este fue uno de esos momentos. América habla a la mente moderna, el sol es solo una bola de gas.
Pero para la cosmovisión hebrea antigua, era mucho más que eso. El sol representaba el gobierno divino, la autoridad de los cielos, un testigo de los pactos hechos entre Dios y el hombre. Salmo 19, 4 declara: en los cielos, Dios ha puesto una tienda para el sol, que es como un novio que sale de su alcoba. En la tradición judía, la imagen del novio se refiere directamente al Mesías. Cuando el sol se vuelve rojo, es más que un cambio de color, es una declaración, una advertencia. Algo en el cielo se está alineando con algo en la tierra. Y hay más. En hebreo, la palabra para rojo es Adami, la misma raíz que el nombre Adán, que significa hombre, derivado de Adama, o tierra roja. El simbolismo es innegable. Cuando el sol se pone rojo, es como si el cielo declarara una palabra sobre la humanidad misma, su origen, su autoridad y posiblemente su juicio. Pero no fue solo el cielo. Algo más profundo estaba sucediendo debajo. En todo Estados Unidos, los incendios de iglesias no fueron aleatorios. Siguieron un patrón trazado con precisión a lo largo de antiguas líneas geométricas. Desde Washington, D.C. hasta Denver, desde Los Ángeles hasta Nueva York, estas ciudades y puntos de referencia se alinean con lo que se conoce como líneas ley, carreteras espirituales reconocidas por masones, jesuitas y ocultistas por igual. Líneas diseñadas para canalizar influencia, autoridad y poder. Y en tiempos de decadencia moral, cuando la Iglesia pierde su voz y los líderes comprometen la verdad, esas mismas líneas se convierten en canales de oscuridad. En julio de 2025, el sol rojo sangre se elevó exactamente sobre estas líneas. Y a lo largo de esas líneas, las catedrales ardieron. Anomalías atmosféricas, terremotos, fuego, sonido, cielo, todo moviéndose en ritmo a través de la misma red sagrada. ¿Coincidencia, o algo mucho más calculado? Esto no es solo guerra espiritual en los cielos, está mapeado en la tierra. Los antiguos altares se están despertando. Y ahora, la geografía espiritual de América está cambiando. Estas señales no son aleatorias. Estas ciudades no tiemblan por accidente. Dondequiera que el enemigo haya plantado engaño, la tierra misma está comenzando a gemir. Y a menos que el pueblo de Dios se levante para reclamar su herencia espiritual, esas líneas, esas puertas, se usarán para traer más que caos, traerán falsa paz, engaño y avivamiento falso. Sonido desde el cielo. En ciudades de toda América, desde Nueva York hasta Florida, los residentes informaron haber escuchado extraños estallidos, como de trompetas, resonando en el cielo. Vídeos publicados en línea capturaron el inquietante ruido, a menudo descrito como una bocina metálica o un lejano toque de corneta a través de las nubes. No había conciertos, ni tráfico aéreo, ni simulacros programados en ese momento. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones. Algunos culparon a la presión atmosférica o a vibraciones industriales, pero ninguno coincidía completamente con lo que los testigos describieron. Para los creyentes, el sonido era más que ruido. En el libro del Apocalipsis, las trompetas no son solo instrumentos musicales, son alarmas celestiales. Apocalipsis 8, 6 dice: entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Mientras estos sonidos sacudían los cielos, algo más comenzó a agitarse justo debajo de la tierra. Poco después de los informes de sonidos de trompetas, los sensores sísmicos registraron temblores inusuales en el centro y sureste de los Estados Unidos. Terremotos pequeños pero persistentes azotaron regiones que rara vez experimentan tal actividad, lugares como Georgia, Carolina del Sur e incluso partes de Florida. Los locales informaron haber sentido la tierra moverse bajo sus pies. Aunque ninguno fue lo suficientemente grande como para causar una destrucción masiva, su naturaleza inesperada ha planteado preguntas. Romanos 8 y 22 nos recuerda, porque sabemos que toda la creación gime a una, como si estuviera de parto hasta ahora. Muchos creen que este gemido se manifiesta en la misma tierra bajo nosotros. ¿Podrían estos temblores ser dolores de parto espirituales, señalando que algo monumental está por suceder? Mientras la tierra temblaba, extrañas luces comenzaron a aparecer, grabadas no en el cielo, sino en la arena de varias playas a lo largo de la costa este, particularmente en Carolina del Sur, Virginia y Florida. Misteriosos símbolos brillantes aparecieron en la arena durante la noche.
Los testigos describieron círculos, cruces y marcas desconocidas, algunos pulsando con luz, otros permaneciendo quietos pero claramente visibles hasta que la marea matutina los lavó. Nadie se ha atribuido la responsabilidad, y las autoridades no tienen explicación. En la antigüedad, Dios a menudo usaba señales físicas, escrituras en las paredes, patrones en la naturaleza, mensajes. La aparición de símbolos brillantes recuerda a muchos Daniel 5, donde una mano misteriosa escribió una advertencia profética en la pared de Babilonia, Mene, Tekel, Parsin. ¿Podrían estos símbolos ser una firma divina similar tratando de llamar nuestra atención? Mientras que algunos desaparecen sin dejar rastro, otros permanecen tallados en la tierra. Y justo encima de ellos, los cielos cuentan su propia historia. Personas de Texas, Florida, Arizona y el Medio Oeste han documentado nubes gigantescas en forma de tubo rodando por el cielo. Estas formaciones, llamadas nubes rodantes por los meteorólogos, son extremadamente raras y a menudo se extienden por kilómetros. Si bien los científicos las atribuyen a condiciones climáticas específicas como la cizalladura del viento, el momento y la intensidad de estas nubes han despertado curiosidad espiritual. Isaías 30 habla de que Dios hará oír la gloria de su voz, y mostrará el descenso de su brazo, con furia de ira y llama de fuego consumidor, con tempestad, aguacero y granizo. Estas nubes no solo se parecen a formaciones naturales, parecen pergaminos divinos desplegándose sobre la tierra. ¿Podrían ser advertencias a plena vista, símbolos de un mensaje que se despliega por los cielos? Pero los cielos no son las únicas cosas que revelan secretos. Debajo de la superficie del paisaje más icónico de América, algo antiguo ha sido descubierto. En una cueva oculta en lo profundo del Gran Cañón, una reciente expedición arqueológica descubrió lo que algunos llaman uno de los hallazgos más controvertidos en la historia de Estados Unidos. La cueva, sellada durante siglos, contenía cámaras llenas de artefactos, inscripciones, símbolos y reliquias que se asemejan inquietantemente a los encontrados en el antiguo Egipto y Mesopotamia. Si bien los escépticos lo llaman un engaño, han comenzado a circular fotografías y revisiones académicas que verifican la existencia de estos antiguos elementos. ¿Podría este descubrimiento ser una pieza faltante en el rompecabezas profético? El profeta Ezequiel habló de cámaras ocultas llenas de rollos y objetos sagrados, Ezequiel 8. Estas cosas ocultas no solo estaban enterradas, fueron selladas para un tiempo señalado. ¿Podría ser que este momento, ahora en nuestra generación, sea ese tiempo señalado? Están resurgiendo estas reliquias para recordarnos verdades olvidadas e historias espirituales enterradas por el tiempo. Y a medida que estas señales emergen de debajo de la tierra, la atmósfera a nuestro alrededor comienza a cambiar una vez más. Desde granizadas en pleno verano hasta nevadas en estados del sur donde el invierno rara vez visita, ha experimentado un clima extremo y errático en los últimos meses. En Florida, olas de calor abrasador han pasado repentinamente a inundaciones repentinas. Tornados han aparecido en regiones donde son prácticamente desconocidos. Y a lo largo de las costas, los residentes informan de torbellinos que desaparecen tan rápido como se forman, sin dejar destrucción, sino una extraña tensión espiritual en el aire. Estas no son solo anomalías climáticas, son parte de un patrón de agitación. Lucas 9:25 registra a Jesús diciendo, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el rugido y la agitación del mar. ¿No es eso lo que estamos viendo ahora? Un mundo perplejo, sistemas fallando y la tierra misma comportándose como si algo estuviera viniendo. Algo divino. La advertencia rodea a América. Es como si Dios estuviera rodeando a América por todos lados, enviando señales desde el cielo, desde la tierra y desde el reino espiritual. En Job 33:14 dice, porque Dios habla, ahora de una manera, ahora de otra, aunque el hombre no lo percibe. Dios rara vez grita, pero siempre habla a través de la creación, a través de señales de advertencia, a través de la creciente tensión que sentimos en lo profundo de nuestras almas. Él está hablando ahora. Y el mensaje se está volviendo más fuerte, despierta. Presta atención. Regresa a mí. ¿Qué pasaría si estos eventos no fueran solo señales, sino advertencias finales? ¿Qué pasaría si todos los sonidos de trompeta, símbolos brillantes, nubes con forma de ángel y temblores inexplicables no fueran solo aleatorios,
sino el último intento de Dios de llegar a una nación que se ha apartado? En Amós 4, 6-11, Dios enumera las formas en que intentó llamar la atención de Israel. Os he enviado hambruna, sequía, plagas y guerra. Cada vez, dice el Señor, aún así no regresaron a mí. Y luego termina con estas escalofriantes palabras: prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. ¿Podría América estar en el mismo lugar? Una nación que ha sido advertida una y otra vez, y sin embargo sigue a la deriva. Al profeta Ezequiel se le dijo que advirtiera a la gente para que su sangre no estuviera en sus manos. De la misma manera, estas señales pueden ser la forma de Dios de dar una última oportunidad, una alerta divina antes de que la puerta se cierre. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37-39 que los últimos días serían como los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Con tantos eventos extraños desarrollándose en América, muchos se preguntaron: ¿se está cumpliendo la profecía ante nuestros propios ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, tratando de comprender las señales que aparecerían antes del regreso de Cristo. Esas señales nunca fueron destinadas a asustarnos, fueron destinadas a prepararnos. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se acumula sobre el siguiente, se siente como si las páginas de las Escrituras cobraran vida. En el libro de Joel 2, 30-31, Dios declara: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes del gran y terrible día del Señor. Ahora estamos viendo lunas de sangre, eclipses extraños y misteriosos eventos celestiales que ocurren con creciente frecuencia. ¿Podrían ser estos los prodigios en el cielo de los que habló Joel? El propio Jesús advirtió en Lucas 9-11, habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en diversos lugares, y temibles eventos y grandes señales del cielo. ¿No suena eso exactamente a lo que está sucediendo ahora? Desde terremotos inusuales en regiones inesperadas hasta sonidos de trompeta y símbolos brillantes que nadie puede explicar. Ya no es solo una teoría. Las señales son reales y se están multiplicando. Pero la profecía no se trata solo de lo que sucede en el cielo o debajo de la tierra. Se trata de la condición espiritual de la humanidad. En 2 Timoteo 3, 1-5, el apóstol Pablo describió los últimos días como un tiempo de colapso moral. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, irreconciliables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, que tienen forma de piedad, pero niegan su poder. Mira a tu alrededor. ¿No es ese el espíritu de nuestra época? Una generación distraída por sí misma, desconectada de la verdad y a la deriva cada vez más lejos de los fundamentos de la fe. Este es el cumplimiento no de una profecía aislada, sino de una convergencia de muchas que apuntan a una sola verdad. Estamos entrando en una temporada profética sin igual. Y mientras muchos descartan estas señales como coincidencia, las Escrituras nos advierten que la ceguera espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. En Mateo 24, 37-39, Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía. Y no sabían nada de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. La advertencia es clara: no te pierdas las señales. No seas como aquellos que siguieron con sus vidas, ignorando el temblor bajo sus pies hasta que fue demasiado tarde. La ira y el juicio de Dios. Es cierto que Él tiene el mundo entero en sus manos, y uno puede mirar la belleza aquí y maravillarse de su arte. Pero cuando crees, como nosotros, que este cañón es prueba de la violencia y el diluvio que todo lo abarca de las manos del Señor, esto genera reverencia y una comprensión de cuán santo, perfecto y grande es Él, y cuán corto caemos en todos los sentidos. No más lindas fotos del arca de Noé de animales sonrientes y felices en un pequeño bote en aguas tranquilas para nosotros. Tenemos una nueva imagen, una comprensión del diluvio aterrador, violento y catastrófico y las tormentas que lo precedieron.
Pero aquí está la buena noticia. Tan rápido como el temor del Señor surge en nosotros con una comprensión de cómo debemos mantener una visión alta y santa de Él, nunca más inundará la tierra de esta manera. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio o ira. Porque podemos estar completa y perfectamente cubiertos por la túnica de justicia dada por Jesús, si tan solo creemos. Hasta que comprendamos la gravedad del pecado y cuán incapaces somos de hacernos justos, su escandalosa gracia no puede verdaderamente apoderarse de nosotros. Pero puede hacerlo. De lo que Él nos salva, y de lo que Él nos salvó, debería hacernos gritar de alegría y gratitud en nuestros corazones a diario, aunque no en voz alta con nuestras bocas. Su gracia, misericordia y amor son verdaderamente mayores de lo que podemos comprender. Cuando nos hemos rendido y hemos dejado de intentar tener una justicia propia, nuestros pecados están infinitamente lejos de nosotros, de oriente a occidente. Está terminado. Desde el momento en que nos rendimos a su amor y avanzamos, es un caminar diario con Él. Nunca más solos. Un camino a casa al lugar que Él está preparando para nosotros. Y en el camino, aprendemos a confiar más en Él y a depender de Él cada vez más. Cuanto más dependemos de Él, más nos llenamos de su Espíritu. Y cuanto más nos llenamos de su Espíritu, más nos parecemos a Él y creemos que lo que Él dice de nosotros es verdad. Y nos convertimos en lo que creemos sobre nosotros mismos. Él dice que somos sus hijos, corderos, embajadores. Somos perdonados, amados, limpiados, sin mancha, justos. El gran cañón hace eco del corazón redentor de Dios, de que Él tomaría algo que fue causado por el pecado y lo convertiría en belleza y algo que apunta a Él. Ahora podemos ir y pararnos ante el cañón, mirar y ver su belleza, y recordar que nuestro Dios es un Dios redentor. De hecho, la imagen del gran cañón es un anticipo del futuro. Porque Dios volverá a traer juicio global contra toda impiedad, como lo hizo en el diluvio, y formará un cielo y una tierra completamente nuevos que son de una belleza inimaginable. Los verdaderos cristianos participarán y morarán para siempre con Dios en esta nueva creación. Cualquiera y todos los demás serán condenados al juicio eterno en el infierno. Algo extraño está sucediendo. Desde la llegada de 5 vacas rojas de Texas, pasando por repentinos cambios geológicos bajo el Monte de los Olivos, hasta crecientes tensiones internacionales centradas en una pequeña ciudad, todo se está desarrollando al mismo tiempo. Líderes religiosos se preparan para la construcción del tercer templo. Los científicos notan patrones sísmicos que coinciden con antiguas profecías, y los conflictos políticos se intensifican alrededor de Jerusalén como nunca antes. Uniendo estos eventos, apuntan a algo mucho más grande, algo que muchos creen que podría ser una señal de Dios. ¿Podrían estas ser las primeras señales de lo que la Biblia llama los últimos días? ¿Es esta la forma en que Dios está preparando al mundo para el regreso de su Hijo? La aparición de 5 vacas rojas. En marzo de 2022, 5 vacas rojas perfectas llegaron a Israel desde Texas. Estos animales no eran ganado común. Fueron criados meticulosamente para cumplir con los requisitos antiguos e increíblemente estrictos que se encuentran en Números 19. Según la ley judía, las cenizas de una vaca roja pura, una sin una sola mancha o imperfección, nunca uncida y completamente roja, incluso hasta los pelos, son esenciales para los rituales de purificación del tercer templo. Durante 2000 años, no se había encontrado tal vaca roja. Generaciones de rabinos inspeccionaron innumerables terneras, solo para descalificarlas por la más mínima imperfección, incluso solo 2 pelos no rojos. Parecía que este requisito nunca podría cumplirse de nuevo. Hasta ahora. Un agricultor cristiano en Texas, creyendo que estaba ayudando a cumplir la profecía bíblica, crió estas novillas y las envió a Israel. Después de minuciosas inspecciones, los rabinos confirmaron su pureza. Hoy, se mantienen bajo estricta vigilancia cerca de Haifa, esperando el momento adecuado para ser sacrificadas según la antigua tradición. Vacas rojas en el fin de los tiempos. Durante casi 900 años de exilio, el pueblo judío anheló regresar a Israel, construir el tercer templo en Jerusalén y restaurar el servicio del templo. 3 veces al día, los judíos observantes rezan, que el santo templo sea reconstruido pronto y en nuestros días. Aunque los judíos siempre han vivido en la Tierra Santa, después del Holocausto, los judíos comenzaron a regresar a Israel en masa. En 1948,
la nación judía nació proféticamente, lo cual se menciona en Isaías 66, 7-8 como el Estado de Israel. Y desde entonces, los judíos han estado regresando a la tierra de los 4 rincones de la tierra. Desde 1967, ha habido un movimiento en Israel para reconstruir el Santo Templo. Sin embargo, el principal obstáculo es que el monte del templo está actualmente ocupado por la cúpula de la roca, uno de los santuarios más sagrados del Islam. Cualquier intento de construir allí podría encender un conflicto global. Pero ahora algunos arqueólogos sugieren que el Santo de los Santos original podría no haber estado exactamente debajo de la cúpula, sino ligeramente al norte, lo que plantea la posibilidad de construir el templo sin remover las estructuras existentes. La Biblia menciona que algunos eventos del fin de los tiempos ocurrirán en un templo en Jerusalén. 2 Tesalonicenses 2, 4, hablando del Anticristo, dice: Él se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, de modo que se sienta en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Antes de que puedan ocurrir los eventos del fin de los tiempos, debe haber un templo presente para que estos eventos tengan lugar. La cúpula de la roca islámica está en el sitio donde se supone que debe estar el templo judío. Los musulmanes creen que este es el lugar desde el cual Mahoma ascendió al cielo, lo que lo convierte en el tercer santuario más sagrado del Islam. Sería impensable en el clima político actual que los judíos se apoderaran de este lugar y construyeran un templo sobre él. Pero durante la tribulación, la construcción del templo ocurrirá, protegida por el Anticristo. Cuando veamos la construcción del templo, podemos estar seguros de que los últimos tiempos están realmente sobre nosotros. El Anticristo estará reinando. La Iglesia ya habrá sido arrebatada. Y la primera mitad de la tribulación habrá pasado. Pero todavía habrá tiempo para que las personas se conviertan a Cristo para la salvación. Algunos estudiantes de profecía creen erróneamente que un tercer templo debe ser construido en Jerusalén para que la profecía del fin de los tiempos se cumpla. Pero los lectores deben entender que la construcción de un tercer templo en Jerusalén antes del regreso de Cristo no es necesariamente una señal profética definida a la que debamos estar atentos. Lo esencial es la reinstitución de los sacrificios en Jerusalén, lo que solo requiere un altar, no un templo completo. En primer lugar, para entender la frase, definamos qué es un templo. El templo era un lugar sagrado de reunión para los israelitas en el Antiguo Testamento. Iban allí para adorar, hacer sacrificios y hacer súplicas a Dios. El reinado de Salomón fue la primera vez que los israelitas tuvieron un templo. Los israelitas tenían un tabernáculo antes de construir un templo, como leemos en Éxodo 25, 8, entonces hazme un santuario, y habitaré entre ellos. El tabernáculo, sin embargo, era más que una obra de arte, era un lugar sagrado. Dios golpeó y mató a un hombre llamado Uza por su irreverencia cuando extendió la mano para sostener el arca, para que no cayera debido a que el animal que portaba el tabernáculo tropezaba. Cuando Jesús vino, abolió la necesidad de un templo de un solo lugar. En cambio, los cristianos se convirtieron en el templo de Dios, una morada para el Espíritu Santo. Podemos ser considerados puros y santos lo suficiente como para que el Espíritu de Dios viva en nosotros debido a su sangre que nos limpia. Jesús creó un puente entre el cielo y la tierra, acercando a las personas para conversar con Dios. ¡Qué bendición! Nada impuro o contaminante debe entrar en la presencia de este hogar sagrado, que ahora es tierra santa. Dicho de otra manera, ningún cristiano debe pecar, incluida la inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué significa cuando nuestros cuerpos se comparan con templos? El primero es abstenerse de sucumbir al pecado y a las tentaciones. No dejes que el diablo tome fuerza en tu vida, como se indica en Efesios 4 y 27, y no deis lugar al diablo. Si tu ojo derecho es la fuente de tus pecados, deberías sacártelo metafóricamente, como se indica explícitamente en Mateo 5 y 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dicho de otra manera, no te pongas en una situación en la que seas más propenso a participar en el área donde te sientes tentado. Otro significado de comparar el cuerpo con un templo es que debemos estar física y espiritualmente sanos. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios.
En él no harás trabajo alguno, ni tú ni tu hijo o hija, ni tu siervo o sierva, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero descansó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto significa que debemos trabajar, pero luego también debemos descansar. Como también se dice, hacedlo todo de buena gana, como para el Señor y no para los hombres. Dicho esto, se enfatiza la salud espiritual en los versículos. Siempre debemos dedicar nuestro día de reposo a adorar a Dios y no pensar en nada más que nos moleste durante este día. Y siempre debemos orar para poder comunicarle nuestras preocupaciones y alabanzas. Jerusalén emerge como el centro del mundo. Jerusalén hoy es más que una ciudad. Se ha convertido en uno de los lugares más políticamente sensibles y espiritualmente cargados de la tierra. Aunque pequeña en tamaño, domina constantemente los titulares internacionales, los debates en las Naciones Unidas y las agendas diplomáticas globales. La Biblia predijo esto.